Bienvenidos a la tertulia y orientación literaria del Centro Colombo Americano de Bucaramanga. Hoy llegamos a nuestra quinta tertulia virtual. Hoy hablaremos sobre el libro Los de Abajo del escritor mexicano Mariano Azuela y cuyo tema es la Revolución Mexicana. En el libro de la pasada tertulia, La muerte de Artemio Cruz, de otro escritor mexicano, Carlos Fuentes, también se hacía referencia a este mismo tema. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, les presento al director de la tertulia, profesor Rafael Saavedra Hernández, quien desde hace 8 años nos acompaña. Él es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Albany, Estados Unidos, profesor de literatura en New Paltz, New York, por 16 años, de donde es profesor emérito. Profesor de la UIT de 2007 a 2017, miembro de la Academia de Historia de Santander, miembro de Número. Autor de libros de ficción y de varios ensayos académicos. Bienvenido, Rafael. Gracias por acompañarnos. También con Rosario Martínez y Diego Correa, del equipo cultural. Un saludo para todos. Gracias, Elena. Hola, Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosabel, Elena, Diego, todos. Bueno, quinta tertulia. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo vuela, dice el viejo refrán. Cierto, cierto. Bueno, entonces iniciemos con las preguntas. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre la muerte de Artemio Cruz y Los de Abajo, Rafael? Bueno, la primera relación, cuando hablamos de relacionar, no solamente es buscar semejanzas, sino también el contraste, lo que no se comparte. Y en ese caso, pues, el punto de unión es que ambos libros tratan la Revolución Mexicana. En el libro de La muerte de Artemio Cruz, como lo dijimos en la reunión anterior, es una especie de mural que presenta como varios cuadros la parte inicial del porfiriato, donde los hacendados abusaban, luego el inicio de la revolución misma, finalmente la posrevolución y lo que sucedió con aquellos que participaron en la revolución y que terminaron sacándole provecho, como fue Artemio Cruz. En este caso, en el libro de Mariano Azuela, también está inmersa dentro de la revolución, pero no abarca todo ese trayecto de la muerte de Artemio, sino que se centra en los primeros 2 o 3 años de la lucha. Incluso llega hasta el momento en que se publica en El Paso por un periódico en tiradas, una especie de folletines, y eso va a ocurrir en 1916. Entonces, ese es, mirando los dos tiempos, hay el mismo toque, la Revolución Mexicana, pero el uno es una forma total, el otro es una forma parcial. También podemos mirar los personajes. Hay personajes casi similares. En el libro de Fuentes aparece, por ejemplo, el hermano de Catalina. El hermano de Catalina, Gonzalo Bernal, es el que muere en la lucha y es un ideólogo. En el libro de Azuela aparecen 3 ideólogos realmente. Aparece Luis Cervantes, Alberto Solís e incluso el poeta, el Loco. Ellos de alguna manera encarnan la ideología misma de la revolución. Pero los propósitos son, vamos a ver, que van a ser completamente diferentes. Cada uno tiene en sí una función. Las mujeres cobran especial importancia en la muerte de Artemio Cruz, pero se
centrado especialmente en la familia, aunque se toca las mujeres que Artemio Cruz realmente con quienes se relacionó, por ejemplo, Regina, Laura, Catalina, todas ellas van apareciendo allí. Aquí también aparece la mujer porque es un actor propio de la revolución. Tienen una importancia importante. También podemos mirar las estructuras. Hablamos muy bien de lo que era la estructura de Artemio Cruz, que es por episodios temporales. Se toma una época, un momento, un año, luego se pasa a otro año, se pasa a otro año, e incluso están en desorden completamente cronológico, pero al final uno puede reordenarlos y encontrar la secuencia de toda la historia de la revolución. En este caso, también nosotros vamos a mirar un poquito esos aspectos, la estructura. La estructura aquí se centra en pequeños cuadros que nos van a pintar. Aquí la palabra pintar le doy bastante sentido porque es muy descriptiva la novela dentro de lo que es la revolución, la lucha, el combate en sí mismo, quiénes actúan y cómo actúan. Todo eso está muy claro acá en la novela de Azuela, pero no está muy claro en la novela de Fuentes porque no era ese el propósito de él. Ahora, hay un punto de semejanza de alguna manera entre las dos novelas cuando se toman como los personajes principales Artemio Cruz, que muere, y aquí Demetrio Macías, que también muere. Mientras en Artemio Cruz, él logró sobrevivir toda la revolución, sacó provecho, disfrutó de su fruto que hizo. En Demetrio Macías no se ve esa situación. Termina mal, no consigue nada y esto ya es bastante significativo, como también es muy significativo en la muerte de Artemio Cruz, todo lo que él hizo y lo que representa, entre comillas, la revolución para él. Entonces, ahí hay puntos de encuentro. Y podemos seguir hablando de otros puntos, pero no quiero enfatizar tanto esta parte porque más adelante de pronto volvemos a tocar algunos de estos aspectos. Cierto. Entonces, ¿quién es Mariano Azuela? Mariano Azuela en sí es un hombre que viene de una clase media, estudió para médico y fue médico, pero también tenía desde muy temprano la inquietud por escribir y escribió varias novelas. En 1909 publica una novela que se llama María Luisa, entre otras, Mala Hierba, cantidad de obras. Y la obra fundamental de él es Los de Abajo. Y Los de Abajo entra a inaugurar una especie de un nuevo género muy específico de México, que es la novela de la Revolución Mexicana. Y tiene el gran elemento de que esta novela se escribe dentro de la Revolución. Y Mariano Azuela, en un momento dado, va a participar dentro de la revolución como médico y por eso conoce desde adentro quiénes integraban, digamos, los grupos guerrilleros o los grupos de soldados, cómo eran, cómo actuaban. Y eso es lo que él pinta allí, lo describe allí y nos entrega esa parte. Fue gran escritor. En 1942 recibe el Premio Nacional de las Letras en México y otros reconocimientos que tuvo. Eso sería muy en forma general. Yo
les sugiero leer María Luisa porque es una de las primeras novelas en 1909 de él. Y en ese momento él estaba trabajando ya como médico y conoció el caso de esta, es una prostituta que muere de tuberculosis, tiene 19 años y entonces él trata como de entender cómo una vida de una mujer prácticamente anónima se pierde y es una vida realmente difícil de cotejar en un México de muchas desigualdades. Y justo todo esto de las desigualdades es lo que va a generar la revolución. Todo eso va a ayudar. Y la novela está escrita bajo la influencia del naturalismo, la novela de María Luisa. Entonces, como curiosidad, sugiero que de pronto la miren. Yo creo que con este esbozo de quién es, y hoy en día tenemos todo la fortuna de estar en las redes. Yo solamente escribo Mariano Azuela y ahí me sale toda la información. Exacto. Que deseo, todo lo que yo quiero buscar lo encuentro. Esa es la magia que nos correspondió a nosotros vivir de paso, porque nosotros no somos la generación X, de la cual se habla allá en Estados Unidos, que es la generación que es completamente digital. Nosotros somos colados y estamos sacando beneficios. Cierto. Bueno, entrando ya en la novela Los de Abajo, hablemos del título. ¿Qué quiere decir ese título, Los de Abajo? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael? Es un título sumamente interesante porque Los de Abajo tiene una carga significativa social. La clase que está abajo frente a la clase que está arriba. Pero dentro de la novela también tiene un significado topográfico y es las posiciones de los ejércitos en la lucha. Todo se va a ocurrir en el cañón de Juchipila. Y en el cañón de Juchipila, al inicio, Demetrio Macías ha subido la cuesta y desde arriba comienza con sus hombres a orientar la lucha contra los federales que están abajo y ganan. Pero al final de la novela se invierte. Él está abajo y los federales están arriba. Esto de alguna manera topográficamente incide en quién va a ganar o quién va a perder. Pero también de alguna manera extraordinaria, Azuela ha planteado otros aspectos con ese título. Por ejemplo, Luis Cervantes representa la clase que es estudiada, la que tiene conocimiento, la que ha leído, e incluso algo de ello Venancio, que se jacta de que ha leído El judío errante. Mientras que los demás del grupo de Macías son campesinos analfabetas. Entonces aquí está otra diferencia. Los privilegiados que tienen la educación y los que no la tienen. También podemos mirar otros detalles que son significativos. En el mismo tema fundamental, aparentemente hay una contradicción. Mientras haya unos que están abajo y otros que están arriba, jamás habrá, digamos, igualdad, jamás habrá paz. La paz podría hallarse únicamente en el sitio medio de la confrontación, y eso nunca sucede en la novela. Nunca están los dos ejércitos en el punto medio de la montaña, o están arriba o están abajo. También la condición de, por ejemplo, de pureza frente a la condición de maldad. Si miramos el personaje Camila, dulce, pura, inocente, frente a
La Pintada es un cuadro completamente diferente en ese aspecto de las mujeres. Y así podemos mirar. Entonces, es un título supremamente significativo para una novela que inicia todo un ciclo en la novela de la Revolución Mexicana. Bueno, Rafael, antes de que se me pasen estos comentarios, quiero decir, María Consuelo Ardila Duarte dice, en la guerra, los que están arriba llevan las de ganar. Aquí dice también Marta Zoraida Cáceres Pavón, las obras sobre la Revolución Mexicana son apasionantes. Macario en el llano en llamas de Juan Rulfo me hace llorar. Pregunta también María Consuelo Ardila Duarte, ¿Luis Cervantes tiene algo del autor? Sí, se ha dicho que al menos en la experiencia de médico que aparece allí curando a Macías, a Demetrio Macías, curándose a sí mismo, nos da a entender que sí tiene bastante del mismo autor. Es decir, el autor se traslada en Luis Cervantes en ese aspecto positivo, que es la medicina, no en el aspecto negativo, por supuesto. Y también, por ejemplo, el hecho de que Luis Cervantes al final va a Estados Unidos y logra el doctorado, se gradúa de México, que también de alguna manera lo representa a él, que también se gradúa de México, en México como médico, pero estuvo en Texas cuando los carrancistas le ganan a Villa. Entonces él se vio obligado a exiliarse y se exilia precisamente en Estados Unidos en Texas. Entonces sí hay algunos puntos en común entre entre Luis Cervantes y Mariano Azuela como autor, es decir, ahí la parte biográfica de ser médico, no en la parte negativa de Luis Cervantes. Gracias, Rafael. La cuarta pregunta. ¿En qué momento de la literatura latinoamericana se puede ubicar lo de abajo? Es una pregunta bastante interesante. Decía yo que Mariano Azuela inaugura una nueva forma de novelar y que se centra en México y que se centra en la Revolución Mexicana. Hay muchas novelas, pero Mariano Azuela de alguna manera representa una apertura que más adelante se va a dar, que es la novela terrígena o la novela telúrica, entre otras cosas como la novela La Vorágine, que es en 1920 y pico. Esta es en 1916. Tiene también a su favor el que utiliza el realismo, es muy realista. Entonces, aquí aparece esa tendencia realista, pero también hace uso del movimiento anterior que es el costumbrismo, y por eso vemos dentro de la novela ciertas costumbres de las gentes campesinas, como es el caso de la mujer ya de edad en el caserío donde llegó Demetrio Macías herido la primera vez, que le ayuda a sanar con sus remedios caseros. Todo eso es parte del costumbrismo, pero también parte del costumbrismo es el léxico que emplea en la novela. Hay mucho mexicanismo, palabras que seguramente uno tiene que adivinar que se trata tal vez de un árbol, que se trata tal vez de una prenda de vestir, porque es difícil encontrar el significado exacto, pero eso es propio también del costumbrismo.
Entonces, ahí vemos cómo él está fusionando varios elementos de diferentes movimientos, el costumbrismo, el realismo y parte del naturalismo, que también está allí, especialmente cuando observamos el cuadro del Güero Margarito o de La Pintada, esos cuadros que son tan violentos de estos personajes. Es propio del naturalismo presentar esos cuadros. Entonces, sí hay unos elementos fundamentales. Entonces, para ubicarlo a él está posterior al costumbrismo, pero usa elementos del costumbrismo. Él está dentro de un realismo, pero no es netamente realista porque hay otros componentes. Y usa elementos del naturalismo. Y podría yo atrevidamente decir que es de los precursores de lo que va a ser la novela de la Tierra, la novela en donde el ser humano cae rendido ante la fuerza de la Tierra, como sucede en La Vorágine, como sucede en Doña Bárbara, como también lo vimos en Don Segundo Sombra. Entonces es interesante y ese sería el periodo de ubicarlo. Y la fecha fundamental de que la novela se publique en 1916 nos ayuda bastante a buscar este punto dentro de la literatura latinoamericana. ¿Y cuáles entonces son los personajes principales de esta novela? Ya pasando la simbología, ¿qué nos puede decir al respecto? El personaje principal, por la acción que se genera a través de toda la novela, es Demetrio Macías. Y uno lo puede realmente observar cómo actúa, cómo piensa, cómo analiza dentro de un pensamiento muy de la forma campesina de pensar, no el de la ciudad. Cuando llega Luis Cervantes al grupo, es relegado, incluso va a dormir en una cochera de cerdos y ya el grupo lo quiere fusilar. Demetrio Macías, aplicando una sabiduría campesina, dice, no, dejémoslo un rato y mañana hablaremos. Y mientras tanto en esa noche, él pensó cómo hacer. Y es cuando le pide a Venancio que se disfrace de cura y vaya a decirle a Luis Cervantes que lo van a fusilar, pero que tiene la posibilidad de confesarse. Lo que él quiere saber es si él los va a traicionar, si viene con alguna malicia. Y ahí vemos la aplicación de la inteligencia de Demetrio Macías, un ser muy noble al principio es un ser noble que sale a la lucha porque el cacique del pueblo lo está acosando y le mandó los federales en contra de él. Y entonces tiene que salir, tiene que huir de su casa. Le han matado al perro Palomo, que es significativo también de alguna manera. Y mientras salen Demetrio, la mujer y el hijo, ella va con el hijo y coge caminos diferentes y opuestos. Ahí se inicia la razón de por qué sale a luchar Demetrio Macías. Quiere realmente, de alguna manera, protegerse del cacique del pueblo. Y la única manera es huir, pero en la huida organiza este grupo y cada uno de los que se va uniendo a él tiene su propia historia. Ninguno tiene en mente una ideología de cómo hacer una revolución. Es después Luis Cervantes que llega y que es otro personaje muy importante en la novela, que también en forma muy inteligente y trabajada
entra al grupo de Demetrio Macías, pero él es ideólogo y es el que se gana a Demetrio Macías y se gana a Venancio, y a través de ellos dos comienza a sembrar las ideas de por qué luchar y con quién luchar, porque estos hombres no tienen orientación, ni siquiera muchas veces dicen, ¿yo a qué voy a ir a la convención? Entonces, es ahí donde vemos la parte fundamental de lo que fue la revolución en sí misma, gente que estaba acorralada por las circunstancias y que ante la lucha se incorporan sin saber exactamente para dónde ni por qué, solamente que quieren huir de la situación que vive. También otro personaje principal es el otro ideólogo, Alberto Solís. Alberto Solís de alguna manera ya ha conocido la lucha y es como el pesimista de estas ideas. Sabe que esa pelea que están haciendo no los va a llevar a nada. Incluso muere de una manera bastante, digamos, como inútil. En la lucha una bala lo mata y él se desploma, cae. Luis Cervantes, por su parte, tiene un plan. No lo conocemos directamente, pero hay que más o menos figurarlo. El plan de él es sacar provecho de los saqueos y de hecho se apropia de unos diamantes que por casualidad le cayeron a él y él piensa que nadie lo está viendo, los toma, pero Demetrio Macías lo vio y le dice, usted a lo suyo no diga nada. Entonces, son las posiciones de las personas. Y cuando ya estaba la lucha, prácticamente él como visionario la veía perdida, se fue para Texas y por una carta que le envía Venancio, sabe lo que le ha pasado al ejército de Macías. Y él le cuenta que finalmente se ha graduado como doctor y Venancio le propone desde ya el que cómo hace para comprar un título. Todo esto es describir exactamente al ser humano dentro de la revolución. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hacemos? Los personajes femeninos son muy importantes, pero yo creo que más adelante puedo extenderme. Por el momento, señalo a Camila, que es una mujer pura, inocente, se enamora de Luis Cervantes porque él es blanco, de ojos glaucos. Yo no conocía que era glauco, me tocó buscar en el diccionario, es de ojos verdes. Entonces él representa realmente la clase, una clase a la que ella no puede aspirar, siendo una campesina inocente, no puede aspirar a él, ni él la va a mirar. Y vemos luego en un cuadro demasiado bello dentro de la novela, en mi opinión, cuando Camila inocentemente le declara el amor a él y él la rechaza y le invita a que se una a Demetrio Macías. La pobre no quiere que la vea llorar y va, se aleja y la naturaleza allí aparece también de una manera extraordinaria, la acompaña a ella en su pena y algunos que han estudiado la novela han dicho que la naturaleza llora, porque ahí las ranas lloran, los pajaritos tienen un canto triste, que es que ellos captan lo que va a ser el futuro de Camila, su triste muerte, desde ya la presienten ellos. No tiene posibilidad amorosa, no tiene nada, es una víctima como las hubo tantas durante esa lucha cruel, violenta. Y también lo vemos, la niña esta que lleva Luis Cervantes, que tiene como 14 años,
y que en últimas es el güero Margarito quien la aprovecha. Todo esto es parte de los principales personajes. Venancio juega un papel importante porque Venancio va a ser el enlace en la parte 3 de la novela. Venancio es el que le escribe y le cuenta a Luis Cervantes lo que ha pasado, y Luis Cervantes se comunica con él a través de una carta. Están también los otros personajes que integran el grupo de Demetrio Macías, como es el compadre, que va a la lucha porque es compadre. Y Venancio está en la lucha porque quiere huir de haber matado a la novia con un veneno. Él era como farmacéuta de esos teguas y le dio unos polvos de pronto para que la niña abortara, y lo que pasó fue que la mató. Entonces, como lo están persiguiendo, huye y se integra al ejército de Demetrio Macías, y así cada uno tiene su propia historia. ¿Quiénes están en el ejército? Son seres que han sido, de alguna manera, castigados por la situación que viven. Pero van a luchar porque necesitan salir, eso es todo, pero no tienen un ideal de lucha. No lo pueden tener porque están muy retirados de la ciudad, no saben lo que pasa. Y cada personaje en sí, hay un personaje que yo no le he podido dar el sentido, pero que debe tenerlo porque lo incluyó Mariano Azuela, y es el poeta loco, al que Demetrio Macías le pide que le cante, que le recite unos poemas, y que se esconde cuando piensa que van a fusilar a los dos desertores de Carranza que llegaron, perdón, de Villa que llegaron. Entonces, para no ver el fusilamiento, se retira. Después le dicen que no fusilaron. Entonces regresa. Pero cuando la situación se puso difícil, desaparece. Entonces, a mí ese personaje me parece que guarda un significado que todavía yo no le he podido dar como un sentido, ni he encontrado ni estudios que me digan por qué Mariano Azuela incluyó este personaje dentro de la novela, y que pues tiene también un poco el refrán de que de curas, poetas y locos todos tenemos un poco. Entonces, por ahí diría yo algo que es él. Antes de continuar con el siguiente tema, María Victoria quiere que le reitere qué diferencias se podría establecer entre Demetrio Macías y Artemio Cruz dentro de su participación en la revolución. Bueno, tienen orígenes un poco similares porque vienen del campo. El niño, recuerden en La muerte de Artemio Cruz, que el niño es producto de un abuso del hijo de un hacendado contra una indígena. Así se inicia, eso es lo que leemos al final de la novela La muerte de Artemio Cruz. Y después el niño fue apartado de la hacienda y se cría al lado del tío. Y después se incorpora también a la lucha porque no tenía otra solución que ir a la lucha. Y en la lucha conoce a Regina, esta hermosa mujer que también participa y que pudo haberle llenado todo. Luego se va desarrollando él y comienza a sacar provecho, se aprovecha de la confidencia que le hace Gonzalo Bernal, y con esa confidencia de Gonzalo Bernal se presenta en la casa de Catalina y les echa un cuento y se casa con Catalina, pero es para quedarse con la hacienda. Catalina jamás le va a perdonar eso. Y todo lo que hablamos en la intervención anterior, todo eso es Artemio Cruz, y Artemio Cruz, en la medida que va pasando el tiempo, se hace más poderoso, saca provecho de aquí y de allí. Demetrio Macías realmente no sacó provecho de nada.
va, incluso tuvo la oportunidad de quedarse en la casa en el regreso, habla con la esposa y ve al hijo, y la esposa le pregunta, cuando él se va, y dice que por qué se va. Y entonces él da el ejemplo de la piedra que rueda por el abismo. Dice, así es la revolución, comienza y ya sigue. Él no puede desprenderse como de ese destino. Y el destino precisamente lo lleva a morir. Pero es interesante y también me voy a una posición de otra posible pregunta que me hagan. Es interesante cómo muere. Muere y el fusil está apuntando hacia arriba. Eso es simbólico. Y es muy interesante que Demetrio Macías, dentro de la condición en que está, prevé que la revolución no termina ahí, que tendrá que seguir, que tendrá que seguir. Ese es el simbolismo detrás de la última página en la muerte de Demetrio Macías. Entonces, los dos personajes mueren, el uno habiendo aprovechado todo, el otro sacando nada. Y cuando revisamos el personaje de Demetrio Macías en páginas anteriores, ha expresado lo que él quería. Yo lo único que deseo es que me dejen cultivar la tierrita que tengo, que me dejen en paz, poner la yunta, sacar la cosecha, y es todo lo que ellos quieren. Pero la revolución injusta lo sacó de esa situación que al menos él vivía más o menos tranquilo. Pero no fue así. Los abusos de los federales y de los caciques promueven que la gente salga a pelear sin saber por qué, sabiendo por qué, por una necesidad, pero no teniendo derrotero, qué hacer. Entonces, esa sería la respuesta que le daría. Y Marta Zoraida Cáceres le hace una pregunta. Luis Cervantes le inyecta sabiduría en la guerra al grupo de Demetrio Macías. ¿Qué es preguntémonos qué es inyectarle sabiduría? ¿Cuál sabiduría? Entonces, él le inyecta ideas que en un principio se supone que van a favorecer la causa, pero la verdadera causa era la causa de él. Él sabía que haciéndose amigo de Demetrio Macías y de Venancio iba a tener una posición. Y cuando Demetrio comienza a tener un rol fundamental, ¿qué hace? Demetrio lo nombra secretario. Ya tiene el primer beneficio. Es su secretario privado. Y cuando sigue triunfando y Nájera lo llamaba bien, el que le concede la estrella de coronel es Demetrio Macías, para seguir ganando esa influencia de Demetrio y él poder aprovecharse. A mí me parece que tanto en la novela de La muerte de Artemio Cruz como en esta novela, los de abajo, los ideólogos juegan un papel importante en los acontecimientos de la novela, pero normalmente no son realmente ideólogos, son aprovechados de sus conocimientos para favorecerse a sí mismos. Eso es lo que está planteado allí, o al menos así yo lo veo. ¿Inyectarle sabiduría? Entonces me queda la pregunta a mí, me parece que no. Nos puso a pelear para sacar beneficio propio, que es lo que hacen en muchos de nuestros medios los políticos. Claro, gracias, Rafael. En tertulias anteriores se ha hablado en varias oportunidades de personajes planos y redondos. ¿Qué sucede con los personajes de los de abajo?
Es una pregunta que es una clasificación que está tomada para explicar un poquito lo que es la novela moderna. En la novela tradicional, la del siglo XVII, XVIII, XIX, los personajes estaban diseñados desde un principio. El que iba a ser bueno durante toda la novela, y el que iba a ser malo en toda la novela. Pero poco a poco la novela fue adquiriendo importancia, y la novela se va a transformar en reflejo de la vida, y en la vida nosotros cambiamos. Muchas veces cambiamos para bien, nos hacemos cada día con nuestras lecturas, con nuestro trabajo, con nuestra experiencia, mejores seres. Pero también hay otras personas que cada día, a partir de sus experiencias, sacan lo negativo y se fundamentan en lo negativo. Entonces, la novela moderna trata de ver que hay personas que comienzan, por ejemplo, siendo malas y terminan siendo buenas, o personas que en una novela comienzan siendo muy buenas, terminan siendo muy malas. En este caso, nosotros conocemos los personajes, realmente casi todos los personajes de la novela de Mariano Azuela, como personajes que se van transformando. Poco a poco los vamos conociendo, más por las acciones, más por lo que piensan que por las descripciones de ellos. Pienso en un momento en el Güero Margarito. Güero, entre otras cosas, significa en México el blanco, es blanco, es pecoso. Y en ese sentido, él tiene en su ser el odio hacia el ser humano, pero es un odio que canaliza hacia los más vencidos, hacia los que no tienen, digamos, cómo defenderse, y así juega con las vidas de las personas. Él se da el lujo de tomar preso, creo que es a un tabernero, y luego lo toma como esclavo, lo lleva de cabestro y lo mata prácticamente. Goza viéndolo sufrir. Es una de las escenas más difíciles de ver, que lo pone a marchar por el desierto, van por una parte desértica, y el hombre ya no puede caminar, y entonces muere. Y después, cuando muere, poco a poco, nosotros descubrimos que no solamente muere porque viene caminando, sino porque en los días anteriores no le había dado de comer. Lo tenía prácticamente en inanición. Ese es el salvajismo. Entonces, todo eso se nos refleja a nosotros como lectores. Este es un personaje completamente cruel. Y luego se une con La Pintada, otro personaje que es terrible, y los dos hacen como dúo contra la pobre Camila. Entonces, todo eso es lo que vemos que lo que es un personaje plano y un personaje redondo. En el personaje redondo se desarrollan a través de las páginas, los vamos conociendo, y al final tenemos una pintura tanto de la parte a veces física como de la parte moral. Tenemos lo que se llama una etopeya, un cuadro moral y cuadro físico al mismo tiempo, la prosopografía y la parte descriptiva moral de ellos. Todo eso se puede desarrollar en las novelas, y es parte del desarrollo de la novela moderna, y es otro elemento que también tenemos que darle a esta novela de los de abajo, cómo ya Mariano Azuela hace uso de este recurso literario, emplear en su novela personajes planos y la mayor parte personajes redondos. ¿Queda claro? Gracias, Rafael. Sí. Sí, Rafael, llama mucho la atención los papeles de Camila y La Pintada en el grupo de Demetrio Macías. ¿Podríamos ahondar un poquito en ellas?
Ya, yo creo que ya hemos hablado bastante un poquito de ellas, pero sí yo quería Sí, o sea, dale mostrar. un poquito más de relevancia. Ya has Sí, dicho cosas muy importantes, pero poder como ahondar un entonces, poquito más. bueno, miremos, una de las cosas que podríamos mirar es cómo las dos mujeres se integran a la lucha. La pintada lo hace porque quiere la lucha, ama la lucha. Camila va porque es engañada por Luis Cervantes, es raptada prácticamente por él. Y cuando ya está en medio de esta situación, entra en crisis con la pintada porque la pintada tiene en mente ser, entre comillas, perdónenme la palabra, la preferida de Demetrio Macías. Pero Demetrio Macías, desde que la conoció allá, quedó impresionado por la voz. Es más la voz de ella por la que se enamora, entre comillas, de Demetrio Macías, de Camila. Y por eso la quiere a su lado. Y llega allí y entonces, después de un tiempo, de la forma más inocente, es que ya le estoy cogiendo como el modo. Es decir, le tocó acostumbrarse a la situación, hecho que ve más, que ve mal la pintada y que le declara la guerra. Demetrio Macías pudo haberla protegido, sabiendo cómo era el comportamiento de la pintada, pero dejó que las cosas pasaran hasta que la pintada la mata. La mata también en una escena muy cruel. Y luego la pintada sale del ejército expulsada. Pero de alguna manera es una mujer fuerte, muy fuerte, un carácter tremendamente fuerte. Entonces, frente al carácter débil está el carácter fuerte de la pintada. Frente a la pureza e inocencia de Camila está la maldad, está la fuerza, están las pistolas, está la yegua que acompaña a la pintada. Entonces, sí hay muchos contrastes. Camila, desde su posición de campesina, no puede prever la maldad de la pintada. Camila, de alguna manera, se adapta a las circunstancias y sigue ingenuamente pensando que las personas son buenas. Y ahí tenemos entonces ese gran contraste. Y la una termina muerta por la otra, asesinada, y la otra expulsada del grupo por mala. No hay otra palabra aquí que para pintar a la pintada. Entonces sí hay cosas que podríamos profundizar, la psicología de los dos personajes, la fisonomía de ellas. No las conocemos muy bien la parte, y esto volviendo a la pregunta anterior de Elena, no conocemos muy bien los rasgos físicos ni de la pintada ni de Camila, las imaginamos, porque el autor, en su sabiduría como creador de estos personajes, quiere enfocar más es la psicología de ellas, y de alguna manera lo logra. Entonces, ¿qué más podría profundizar de estos dos personajes que son simbólicos? Por supuesto, Camila representa la inocencia de la mujer campesina víctima, mientras que Camila representa a la mujer liberada, que se siente igual al hombre, solamente con valores muy negativos, que también sucede dentro de algunas feministas. Es una víctima de otra manera. Sí. Ambas víctimas. Hablando de mujeres, ¿no? Bueno, en la vida real, o mejor dicho, en la historia real, ¿qué se sabe del papel de las mujeres en la revolución? Había imaginado esa pregunta.
porque yo siempre en mis tertulias me gusta charlar sobre el rol de la mujer en la siempre literatura. me toca a mí esa pregunta, hablar de las mujeres. Sí. A mí me gusta porque estamos en un siglo diferente y pienso que la mujer debe conocer cómo ha sido tratada en la literatura, en las artes, para que vaya recuperando conciencia e identidad. Eso es para mí básico y eso siempre lo he trabajado como profesor en la universidad y en toda parte. Entonces me imaginaba esta pregunta y estuve mirando. Pero antes de hablar, me gustaría que proyectaran un video que es muy gráfico, que nos podemos deleitar. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Locamente lloraba de un sargento, popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Bueno, yo creo que el video es gráfico y podemos ver algunas Adelitas, porque así se llamó a las soldaderas. Es decir, dentro de la revolución también hubo soldaderas. De alguna manera la pintada de soldadera está allí y yo creo que eso es representativo también. Pero en la vida real hay nombres y pienso que hubo un grupo fundamental que son tal vez la luz de la revolución. Fueron mujeres periodistas, entre ellas Juana Belén Gutiérrez. Ella tenía un periódico que se llamaba El Vesper y ahí exponía las ideas en contra de Porfirio Díaz, como también más tarde de Carranza. Fue una mujer de lucha, fue encarcelada y trabajó. Otra mujer periodista es Edminda Giraldo. Ella tenía una revista que se llamaba Mujer Moderna. Y hay otras periodistas. Entonces tenemos acá periodistas. También tenemos maestras. Muchas maestras tuvieron que canalizar la historia y hacer trabajos como maestras, pero también tenían el papel de muchas veces de llevar información. Hay las panfletistas, hubo heroínas, hubo mujeres que encabezaron ejércitos, entre ellas la China. La China condujo un ejército de mujeres integrado por viudas y huérfanas de las personas que habían fallecido en la lucha. También Petra Herrera, que fue aliada de Pancho Villa y luego lidera un ejército de mujeres.
Clementina Batalla, que fue una socialista radical. Margarita Neri tuvo un ejército de más de 1000 hombres. Ella lo lideraba y lo lideraba porque se había criado en la hacienda y sabía montar a caballo y sabía manejar el rifle. Entonces, eso los hombres la admiraban y por eso la seguían. Hay también Luz Corral, que es la primera esposa de Pancho Villa. Todas ellas, desde los distintos lugares, jugaron un papel fundamental durante la Revolución y posteriormente. Hoy en día tenemos escritoras que han revelado lo que fue la Revolución, y yo recuerdo a Elena Poniatowska, que ha hecho trabajos muy interesantes sobre la Revolución. Es decir, ya son posteriores. Pero también, y yo quiero enfatizar esto, si el hombre va a la guerra o va a la lucha, ¿quién tiene que asumir la situación del hogar? ¿Quién va a conseguir el alimento? ¿Quién va a trabajar por los hijos? La mujer. Entonces, ahora, las primeras víctimas de la lucha siempre son las mujeres, indirectamente o directamente. Y entre menos educación y entre menos posición en la sociedad tengan, más violenta es la violencia, más cruel es la situación para ellas. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, a la mujer indígena. La mujer indígena en nuestro medio y en ese medio, aún peor, llevaba las consecuencias gravísimas. Las mujeres en los conventos fueron acosadas, así que siempre la mujer, directa o indirectamente, juega un papel extraordinario en los cambios de un país. Ahorita se le está dando importancia. Y yo, si alguien quiere profundizar en este tema, basta con que entren a la internet, como dije antes, coloquen las mujeres en la Revolución Mexicana y aparecen el listado que les he dicho. Pueden buscar también, por ejemplo, y les invito a leer y a ver y a gozar la canción Adelita de Amparo Ochoa, que salió bien el video, pero allí en la internet lo pueden escuchar con toda la amplitud y todo el abordaje del caso. Pueden escuchar, por ejemplo, otra canción que fue muy famosa, es La Cucaracha. La Cucaracha es una de las canciones insignes de la Revolución, donde se exalta, por ejemplo, que para ir a la guerra fumaba marihuana. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar. Todo eso está allí, es parte de la Revolución. Entonces, estas novelas nos invitan a conocer la historia y a conocer el papel fundamental de la mujer. Entren, busquen sencillamente las mujeres en la Revolución Mexicana, encontrarán muchos detalles que ignoramos y que fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales. Gracias por la pregunta. Rafael, todas las preguntas aquí tienen su contra. Bueno, ¿cuál sería la forma en que nos acerca Mariano Azuela a la Revolución Mexicana? Él nos acerca. Porque hay muchos escritores, ¿no?, que nos hablan de eso, pero específicamente él, ¿cómo nos acerca a la Revolución Mexicana? Él nos acerca a la Revolución Mexicana presentando un cuadro realista a partir de la formación de los grupos, centrado en uno de los tantos grupos que hubo en México durante la Revolución. Se centra en el grupo de Demetrio Macías y nos describe quiénes lo integran, qué hay detrás de la ida a la lucha, como lo he explicado. Casi la mayoría es huyendo de una situación. No tienen ideología, entonces no tienen derrotero, y era
inevitable ir al fracaso. Entonces es la idea de que si Demetrio Macías muere, fracasó, la revolución desde ese punto de vista es un fracaso. Recuérdese que la novela se escribe y se publica antes de 1917, porque en 1917 se da la Constitución que rige a México. Es una constitución un tanto tardía para México, pero que en últimas recogió parte de la lucha y hay unos cambios fundamentales en el Nuevo México. Es decir, si bien hasta 1916 es un fracaso, de 1917 podemos ver que hay como un logro, que es la Constitución, y hay un periodo hasta 1920 más o menos de cierta paz, pero después de 1920 vuelve a aparecer las luchas. Entonces, ahí tenemos ese aspecto. Entonces, la visión de Mariano Azuela es una visión realista que se centra en un grupo para explicar de pronto lo que fueron otros tantos grupos que se desarrollaron en México. Y que, como también alguien mencionaba a Rulfo antes, en Rulfo también pinta ese cuadro negativo de que la revolución no alcanzó los logros. Especialmente a mí el cuento Macario es muy interesante, pero también está el cuento Nos han dado la tierra, donde un grupo ya esperanzado en que el gobierno les otorgó una tierra, va a buscar esa tierra y resulta que es un pedregal, porque las mejores tierras ya se las han apropiado los hacendados, que ahora tienen otra cara y se han aprovechado del gobierno de turno. Entonces siguen siendo explotados, siguen siendo marginados. Todo eso lo prevé de alguna manera Rulfo, Nos han dado la tierra. No lo prevé, sino que lo denuncia Rulfo en Nos han dado la tierra, pero lo prevé Mariano Azuela en Los de abajo. Y el título, Los de abajo, ya siguen siendo de abajo. Cambia un gobierno y inmediatamente va a haber un grupo que está arriba y un grupo que está abajo. Y siempre esta base se va a mantener, y eso es una situación que solamente podrá cambiar cuando las dos partes lleguen a un punto medio en la montaña, se miren iguales y la participación y el equilibrio y la igualdad de derechos, la igualdad de propiedad, la igualdad se dé. Es una utopía de alguna manera, utopía que parece que los países nórdicos han logrado ese punto medio. A nosotros nos falta mucho. Sería esa más o menos una breve respuesta. Entonces, ¿cuál sería el tema principal de la novela? El tema principal, entonces, es de alguna manera la pérdida de esta revolución. Es decir, se nota en Demetrio Macías, que encarna al luchador y que termina muerto, la pérdida de una ilusión que es la revolución, que debería traer el cambio, pero no se da. Al menos en este grupo imaginado en la novela, la mayor parte de los componentes mueren acribillados o se matan entre sí, y solamente tienen ganancia, como decía Luis Cervantes, que se vuela. Él es el único beneficiado, pudo ir a terminar su doctorado gracias a la riqueza que pudo acumular, pero los demás sucumben. Y entonces es la visión de la Revolución Mexicana que no tiene
posibilidad, fracasa. Ese sería el tema, centrado en la muerte, en la lucha y muerte de Demetrio Macías. Sería uno de los temas. Rafael, Eduardo Patiño tiene varios comentarios. Excelente. Dice, la Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de América Latina. Los compadrazgos son característicos dentro de los mexicanos, es algo sagrado. En la revolución, el ideal era acabar con la corrupción del porfiriato y crear la reforma agraria. Lo que pasó es que en la revolución, después de la caída de Victoriano Huerta, a los triunfadores de la revolución pelearon entre ellos, especialmente Villa y Carranza. Carranza no está de acuerdo con una reforma agraria total o integral. Villa y Zapata sí. Dentro de los carrancistas hubo mucho terrateniente en contra del porfiriato. En la revolución pescaron en río revuelto y la revolución se consolidó con Lázaro Cárdenas cuando nacionalizó el petróleo y realizó la reforma agraria. Está muy bien, gracias, Eduardo. Mire, yo tengo resumido más o menos el cuadro de la revolución hasta donde va la novela. ¿Qué sucede? A Porfirio lo derrocan, asume Madero. Cuando asume Madero, todos estaban a la expectativa, pero a la expectativa de qué puedo sacar yo. Entonces, los antiguos hacendados querían cambio, la gente del pueblo quería cambio, todos querían un cambio. Y después de un tiempo, Madero no resulta con esos cambios y entonces vienen las revoluciones. En el corto periodo de Madero en la presidencia, que es de octubre 11 a febrero de 1913, hubo 5 alzamientos. ¿Quién trabajó para acallar esos alzamientos? Victoriano Huerta. Victoriano Huerta entra y luego Victoriano Huerta se toma el poder. Más adelante, Huerta creía que iba a tener el apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, pero no lo tuvo. Y entonces Carranza organiza una convención en Aguascalientes en 1914. Y aquí primero la organiza en la Ciudad de México, pero no asistieron, por ejemplo, ni Villa, ni vino tampoco Zapata. Se pasa a Aguascalientes y allí hay delegados y se fijan unos puntos. Sin embargo, vuelve otra vez a no incumplirse. Villa y Zapata luchan por lo acordado y el tema fundamental es la tierra. Tanto para Villa como para Zapata querían un repartimiento mejor de la tierra y querían que la tierra fuera para aquellos que la cultivaran. Porque en México, durante la época de Porfirio Vargas, había hacendados que tenían haciendas que eran mucho más grandes que cualquier país europeo. Eran extensiones vastísimas y la gente sufriendo porque no tenía dónde cultivar, dónde trabajar. Eso era lo que querían cambiar tanto Zapata como Villa. Así que eso es para reforzar un poquito lo que dijo Eduardo. Entonces, ese es el panorama que está aquí en esta novelita de Azuela. Resumir esos pequeños años donde había la necesidad de ir a luchar, pero quienes salían a luchar no tenían derrotero.
Y entonces por eso de alguna manera en la novela, como en cierta forma en la realidad, iba al fracaso. Gracias. Otra pregunta, Elena, ¿no? Bueno, Rafael, ¿podríamos hablar de la estructura de la novela? La estructura es sencilla. Como se puede, quienes la leyeron, está muy dividida en 3 partes. La primera tiene 21 capítulos, la segunda 14 y la última 7. Así en ese plano vamos conociendo a grandes rasgos quién es Demetrio Macías, lo vamos conociendo en sus triunfos, en la manera como asciende, como tiene importancia, y ya en la última parte conocemos su fracaso. Esa es la estructura, es muy lineal, pero con unos quiebres que son muy interesantes para la época en que se escribe. Por ejemplo, la tercera parte se inicia con una carta, que es la que le escribió, o sabemos que Venancio le escribe a Luis Cervantes lo que ha pasado. Es un recurso novedoso y le imprime un detalle fundamental, porque no sabemos, hay una voz que está en tercera persona, que es la que nos cuenta todo, pero la carta le da un toque especial. Y aunque sí hay un narrador omnisciente, la misma novela permite también escuchar las voces de otros. Y esto se llama polifonía. Y es también novedoso esta polifonía, porque conocemos los diálogos entre las personas, lo que se dice el uno al otro. Entonces, esa estructura está permeada por unos recursos que le ayudan, aunque la estructura es sencilla, los recursos empleados, los diálogos, los monólogos, ayudan a hacer efectiva la historia. Debo decir que como muchas personas esperan una novela que sea de final bonito o que sea agradable para leer. Esta no es una novela que sea muy agradable para leer, porque choca. Y precisamente ese efecto de choque es propio y es el que debía tener la novela para causar una impresión en el lector. Entonces, todo esto, la estructura es sencilla, pero los recursos, de alguna manera, son novedosos para ese momento. Y yo de pronto me estoy adelantando a alguna pregunta relacionada con recursos o algo así. Entonces, hay una cantidad de elementos que el autor pone en juego y que funcionan. Estructura sencilla, y también es interesante ver que hay 21, 14 y 7. Para los que les gusta la numerología o la cábala, puede tener algún sentido esa división entre 21, 14 y 7, porque es muy exacta. Hablemos de los recursos, Rafael, que usa... Sí, entonces... Sí, pues, es el orden lógico de las preguntas, ¿no? Primero que todo, la novela se aparta en mucho de la novela tradicional. Y se aparta de la novela tradicional justo por los recursos que emplea. Un recurso que emplea es el que acabo de decir, la polifonía. Otro recurso son los diálogos. Son diálogos cortos, fuertes, y también las descripciones. Yo señalaba que la descripción de Camila, la muerte de Camila, el rechazo de Luis Cervantes a Camila y esa ida hacia el río y la manera como los animales la acompañan, eso es una descripción bellísima. Es una descripción bellísima y es que el autor va a usar
la naturaleza como un elemento, digamos, que predispone a lo que viene. Por ejemplo, en la última parte, vemos cómo el autor describe la naturaleza un poquito antes de la muerte de Demetrio Macías. Ojalá revisaran allí estas páginas y se centren en la naturaleza para entender ese trabajo de escritor que hace Mariano Azuela para condicionar la topografía a unos eventos. La misma topografía de usar el cañón de Juchipila como centro de la novela y poner a los soldados de Demetrio Macías en un principio arriba y luego abajo. Eso es un recurso visual que tiene importancia. El emplear en el desarrollo de los personajes redondos, como dijimos antes. El utilizar elementos costumbristas como elementos naturalistas, especialmente en las descripciones del Güero Margarito y la de la Pintada son casi de carácter naturalista. Y el naturalismo trata es de mostrar la violencia de los hechos en las conductas de las personas. Y eso lo vemos allí. Y también tenemos monólogos. Luis Cervantes y el otro ideólogo, Alberto Solís, constantemente están haciendo referencias a la revolución. Y si me permiten, entonces, dentro de la misma novela hay capítulos muy especiales hablando de la revolución. Por ejemplo, en el capítulo 18 yo he rescatado el siguiente texto. Para que no le viera los ojos, Camila los levantó hacia el azul del cielo. Una hoja seca se desprendió de las alturas del Tajo y balanceándose en el aire lentamente, cayó como mariposa muerta a sus pies. Se inclinó y la tomó en sus dedos. Luego, sin mirarlo a la cara, susurró: ay, Curro, si vieras qué feo siento que tú me digas eso. Si yo a ti es al que quiero, pero a ti no más. Vete, Curro, vete, que no sé por qué me da tanta vergüenza. Vete, vete. Y tiró la hoja desmenuzada entre sus dedos angustiosos y se cubrió la cara con la punta de su delantal. Cuando abrió de nuevo los ojos, Luis Cervantes había desaparecido. Esta descripción de un momento tan especial en el ser y la reacción del otro, para mí es un buen trabajo descriptivo también. O en el capítulo 21 dice: qué hermosa es la revolución aún en su misma barbarie, pronunció Solís conmovido luego, en voz baja y con baja melancolía. Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco, a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana como una gota de agua la psicología de nuestra raza condenada en 2 palabras, robar y matar. Qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudiera levantarse 100 o 200,000 monstruos de la misma especie. Pueblos sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Muchos federales fugitivos subían huyendo de los soldados. Entonces, esto es también una visión negativa de la revolución encarnada en Alberto Solís, que más adelante muere de un disparo. Pero si quisiéramos conocer un poquito algunas frases de Mariano Azuela, están acá. Robar a los ricos para hacer ricos a los pobres, y los pobres le forjan una leyenda
que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación. Los tiempos son malos y hay que aprovechar, porque si hay días que nada el pato, hay días que ni agua bebe. El paisaje se aclara, el sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo. El tema de Yo robé, aunque aparece inagotable, se va extinguiendo cuando en cada banca aparecen tendidos de naipes que atraen a jefes y oficiales, como la luz a los mosquitos. Y más adelante yo recuerdo también un cuadro en que estos soldados del grupo de Macías, cada uno apuesta a decir, yo maté a este, yo maté a este, yo maté a este. Entonces, son cuadros o frases muy fuertes que deben dejar en el lector una impronta, un sello de rechazo de tal vez a la misma violencia, que es tal vez otro de los propósitos del autor. Entonces, todo este lenguaje crudo, fuerte, es también parte de los recursos que la autora usa. Y además, estas descripciones a veces románticas de la naturaleza hacen un bonito contraste. Entonces, ese contraste ayuda, pero hay que saberlo mirar, ¿no? Y eso solamente se puede hacer en una segunda, en una tercera lectura, cuando nos podemos deleitar en detalles. Por ahí alguien hablaba de cómo, por ejemplo, denominan la muerte de muchas maneras en el libro. Cómo se ve la muerte. Y pues yo no me he puesto a revisar esos apuntes, pero si uno se pone a detallar, puede encontrar cosas muy interesantes. Claro. Sobre todo que en esto hay mucho, ¿no? Rafael, hablemos de la religión y de los revolucionarios en la novela. Sí, hay algún cuadro de la religión. La religión, pues en ese momento era la católica. Y en algún cuadro vemos cómo se burlan y sacrifican, creo que a un sacerdote. No sé, ahorita no preciso bien pero estaba, es decir, este grupo se ensaña contra los curas, porque los veían como aliados del sistema. Entonces, es en parte. Y lo otro era que uno de los grandes terratenientes del México de Porfirio Díaz y de Principios de Carranza era la iglesia. Entonces la iglesia tenía grandes extensiones de terrenos. Entonces por eso la lucha se ve que es también por la adquisición de tierras. Y repito, en el fondo de todo lo que pedía Emiliano Zapata era que la tierra fuera para quien la trabajara. Entonces eso está allí profundo. La religión está presente. ¿Sí, Elena? No, es que Eduardo Patiño, con respecto a lo de la religión, dice que México es un país profundamente católico. Entonces, sí, lo vimos con la visita, lo vimos con la visita del Papa. El Papa es admirado, aunque en México se estableció en la Constitución la división entre el Estado y la religión, sí, pero es profundamente católico. La Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen de Guadalupe, yo soy católico, es la patrona y no se puede, no la pueden eludir. Es decir, está allí muy integrada. Y también hay otras, en la Constitución precisamente de 1917 se da la libertad de cultos. Entonces eso también es un logro, entre comillas, de la Constitución de 1917, como la separación de los poderes. Todo eso se logró, pero va a ser después de 1916. La novela se escribe o se publica en 1916. De ahí también una visión
pesimista de la revolución. Rafael, yo tengo aquí unas palabras para ver qué de esas palabras, qué es lo que más se puede resaltar en la novela. Religión, racismo, abandono, frustración, el alcohol, los ascensos militares o qué otros símbolos. Bueno, todo esto está allí. Por ejemplo, el alcohol. A través de toda la novela, el alcohol juega un papel fundamental. Las tropas llegan a un pueblo y lo primero que buscan es dónde hay licor. Porque, ¿qué era la forma en que se podían, digamos, liberar de tanta tensión y fuerza? La borrachera. Entonces, eso también es significativo. Incluso en algún lugar no había nada que comer, pero encontraron un barril de licor, de alcohol. Con eso estuvieron. Entonces, el alcohol es un fuego también dentro de la revolución. No solamente son los disparos, es el alcohol que dispara también de alguna manera a las personas. Y es en medio del alcohol que también cometen crímenes fuertes. Varias prostitutas mueren en la novela por abusos de los soldados. Las mataban ahí y se quedan, no pasó nada. Demetrio Macías le contaron que mataron a una prostituta, que la entierren. Fue lo que dijo. Y es lo que pasa en el México actual. Hoy hablábamos un poquito sobre el feminicidio en México. Las cuentas allá son tremendas. Y más dentro de esta cultura del narcotráfico. Entonces, ya está allí en esta violencia que plantea la novela. Otra palabra que aparece ahí, ¿cuál es? El racismo, el abandono, la frustración. Sí, mira, de alguna manera sí hay racismo. Por ejemplo, a Luis Cervantes lo miran de una manera extraña, no solamente porque viene de la ciudad o porque tiene conocimiento, sino porque es blanco. Por supuesto, en medio de este campesinado que tiene la sangre mezclada ya muchas generaciones entre indígenas, negros y blancos, ya es una piel caracterizada del campesino mexicano, y al otro pueden verlo diferente. Y por supuesto, en el México de no hace mucho tiempo, los únicos que tenían privilegios en los cargos eran los blancos. Los demás estaban relegados. Tal vez hasta cambiando también. Lo vimos en Colombia, la clase privilegiada era la oligarquía, entre comillas, en Colombia. Se soñaba blanca, se soñaba europea, como también sucedió en Argentina. Ellos no eran latinos, ellos eran europeos. Y se identificaban era por la piel. Entonces sí ha existido racismo. Y en la novela se alcanza de alguna manera a ver en el Curro, que es Luis Cervantes, o en el mismo Güero. El Güero es blanco, entonces por eso le dicen el Güero. Esa manera de colocar motes es parte del racismo. Las personas tienen nombre. ¿Por qué ponerles un mote, un apodo? Un apodo. Y en la novela de Mariano Azuela, casi todos los personajes tienen su propio apodo. Otra palabrita que dijo ahí, Elena. Frustración y abandono. Es la parte esencial de la novela, claro. Los pobres integrantes del grupo de Demetrio Macías y Demetrio Macías van a la lucha porque están frustrados con los abusos de los caciques, están frustrados con los abusos de los federales, con el abandono. En la descripción del pueblito donde llegaron, ¿qué tienen? No tienen nada. Es como una aldea completamente abandonada, y sin embargo atienden bien a Demetrio cuando llega la primera vez porque piensan que los puede ayudar. Pero en la segunda vuelta, cuando ya regresan,
ya les cierran las puertas, porque también la gente ha aprendido que no importa quién esté en el poder, siempre van a ser abusados y están abandonados. Eso también es relevante en esta novela. Entonces, la frustración, realmente todo el mundo está frustrado. Necesitan un cambio. Y eso es lo que fomentó la revolución, el deseo de cambio. Y bueno, los resultados están planteados desde la historia, que la cuenta de una manera oficial, entre comillas, y las novelas que nos permiten como saborearla, si podemos decir saborear, o tal vez no es deleitarnos tampoco, es... No, porque esta novela impacta. Es compugirnos, estar en consonancia con este pueblo que es violado, que es abusado y que la violencia impera en ellas. Entonces, encontrar esa simpatía de pronto con los de abajo, que es el planteamiento de la novela, tal vez es un propósito mismo de la novela. Gracias, y Rafael. Podría irme con cada palabra, realmente cada palabra puede tener sentido dentro de la novela, porque Claro. es diciente. Lo que pasa es que a la primera lectura nos choca, y como nos choca, entonces nos resistimos a leerla plenamente. Sí, a mí me impresionó. Les cuento una anécdota, y creo que tal vez otros la han vivido. La primera vez que yo vi esta novela fue en la universidad, y la vimos para estudiar problemas sociales latinoamericanos, porque en esta novela se plantean prácticamente todos los problemas sociales que ha vivido Latinoamérica. De ahí la importancia de mirar esta novela desde el punto de vista social. Más adelante la vimos para conocer algunos recursos literarios, entonces la volví a leer. Y como leímos La muerte de Artemio Cruz, dije, pues que no se quede en una sola novelita, mejor agreguémosle otra más. Y entonces ya tenemos La muerte de Artemio Cruz. Una fuerte dosis. Y tenemos Los de abajo, y tenemos la otra novela que leímos de Elena Poniatowska. Oh, sí. Entonces ya tenemos 3 novelas y ya tenemos una visión un poco más amplia de lo que fue la revolución. Y si quieren complementar, Milena García dice que en YouTube se puede ver la película, que está muy bien caracterizada y es con el mismo nombre del libro. Gracias, yo no la he mirado, yo realmente no miro las películas para poder discutir fuera de otra imagen diferente a la literatura, y que respeto mucho el cine, pero no me meto mucho con el cine porque si no con mi edad ya comienza a haber conflicto mental. No sé quién es de qué. Ya después de leer el libro podemos vernos entonces la película. Sí, ya después de leído es mejor. Sí. También hay otra frase que también es interesante que nombró Elena ahí, que son los ascensos militares. Se va a hablar de ese... Esa es una característica fundamental. Fíjese que los ascensos militares se los otorgan unos a otros, no porque hayan hecho carrera oficial, sino porque entre más violento sea, entre más logros, entre más muertes causen, van ascendiendo. Eso le pasó a Demetrio. Demetrio comenzó con unos encuentros con los federales, a quienes derrotó, era un pequeño grupo y punto. Pero ya más adelante entra ya en un pueblo y allí comienza a tener nombre, ya comienza a ser conocido en la región. ¿Y qué fue lo que hizo en el pueblo? Una matazón tremenda. Claro que están librándose. Incluso matan al pobre hermano de la persona que los ayudó a entrar por atrás en el cuartel. Es la violencia. Y así, entonces, en cada pueblo, en la medida en que van ejecutando más y teniendo más acciones violentas, entonces van ascendiendo. Los mismos personajes dentro del grupo de Demetrio Macías, todos comienzan siendo rasos, nadie tiene ningún título, pero al final todos son oficiales, son
generales son tal y tal cosa. ¿Y quiénes se otorgaron ellos, entre ellos mismos? Y es de pronto una sátira hacia la realidad dentro de las fuerzas militares de aquella época y nuestras épocas. Entonces, esta época también. Ahí hay veneno también. María Consuelo Ardila, con respecto a la película, dice algo que estoy de acuerdo con ella. A veces viendo la película, uno le pone cara a los personajes. Y eso es importante. Claro. Sí. Es una diferencia que hay en el cine. En el cine, pues uno ve los personajes y no necesitan que se los describa. En la literatura, uno juega como lector tratando de imaginar y cómo es él y cómo es ella. ¿Y cómo es él? Sí, gracias, Consuelo. Muy interesante el aporte. Pero también, por ejemplo, en el cine, hay personajes que logran ser tan impactantes que borran la imagen inicial que uno se ha hecho de un personaje. Entonces también hay el elemento posiblemente negativo. Suele pasar. Bueno, ¿y cómo nos toca esta novela a nosotros los colombianos, Rafael? Yo creo que hemos hablado indirectamente, pero, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido, y esta mañana escuchaba ahí a un autor de un libro de ensayos sobre el pesimismo en Colombia, hemos vivido 200 años de lucha. Siempre estamos en medio de la violencia. Y la violencia es de lo que plantea la novela. Y solamente que es más cruel en el campo. Entonces a mí me parece que vale la pena que cuando estamos escuchando todos los días 3, 4 personas en masacres todos los días, es fruto de la violencia. Y la violencia por objetivos mezquinos, el poder económico, el poder de hacerse a un territorio, todo eso de alguna manera nos toca. La violencia contra las mujeres está planteada allí y está planteada en Colombia. Hay una cantidad de violencia y en esta pandemia, según los estudios, se ha incrementado la violencia contra las mujeres. El abandono del Estado frente a territorios en donde entonces el más fuerte se apodera de ellos y hace lo que quiere. Muchas veces el mismo Estado tiene atadas las manos, no puede hacer lo que tal vez debiera hacer porque hay intereses creados políticamente. Entonces hay una cantidad de cosas y esta novela de pronto advierte de que llegará un momento en que todos estamos tan cansados, tan frustrados, tan abandonados que querremos de pronto una lucha que sería cruel. No sé si, no quiero vaticinar nunca que vuelva a haber una revolución en Colombia, pero si hay que sea de ideas, que sea de cambio en la educación. La educación es algo que debería haber otra palabra ya, analfabetismo. El analfabetismo es fuente de violencia. Cuando haya educación, cuando las personas pueden cambiar a través de la educación, una educación efectiva que ayude al ser a cambiar, a pensar por sí mismo y a no dejarse manipular. Es que también somos, y esto también lo presenta la novela, somos sujetos que nos pueden manipular. Luis Cervantes lo hizo con Demetrio. Con nosotros, ¿cuántos políticos de mala muerte nos han metido cucarachas en la mente y salimos a pelear por algo que no conocemos? Pero sí sufrimos, es decir, el problema no es que no haya elementos para luchar, los hay una cantidad de injusticias. El punto es que no haya esas injusticias. Y lo que han dicho siempre todos los que trabajan este tema, mientras no haya un poder judicial
fuerte en el que podamos creer, habrá problemas en Colombia. Entonces esta novela habla mucho también en ese sentido, que tenemos que propender porque haya un sistema judicial, entre comillas, justo, propio, legal y no politizado, no cortado a intereses de X o Y persona. Eso es absurdo. Pero ojalá se promoviera educación, se promoviera justicia y de pronto tendríamos paz. Equidad. Equidad. Sí. Aquí Clarita Blanco nos dice que es así, 200 años y solo cambian los actores. Y ella es historiadora, ¿no? Por supuesto. Y de número. Elena, ¿tienes algún otro comentario? Veo aquí, ya se ha hablado un poquito de eso, pero Milton Ortiz dice, en nuestra historia política colombiana también encontramos algunos paralelos. Se necesita justicia social, dice Eduardo Patiño, y ya como estamos terminando para leer los 3 comentarios, Clarita Blanco dice, el analfabetismo es una aberración socialmente en la actualidad. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias a todos los que han enviado preguntas, muchas gracias a todos los que han hecho comentarios. Yo me siento complacido de poder participar en este conversatorio virtual, pero efectivo. Me parece, al menos para mí, me relaja, me permite continuar mi labor de profesor y de orientador. Y también pido excusas si las respuestas que he dado son triviales y no son profundas, pero se trata de un conversatorio y se trata de promover de alguna manera la lectura y la sana discusión, no de imponer ideas ni criterios. No busco yo eso. No, hoy hemos tenido bastantes comentarios y hemos tenido muy buena audiencia. Y yo quisiera terminar con un dicho mexicano. Del rayo podemos escapar, pero de la raya no. La raya es la muerte. Ajá. Excelente conversatorio, Rafael, muy amable. Elena, bueno, los esperamos en nuestra próxima tertulia. Recuerden que siempre pueden ingresar a los en vivos, a todos los videos que están posteados en nuestra página del Facebook, Centro Colombo Americano, @ColomboBNC. Ustedes pueden ingresar todas las veces y dejarnos todos los comentarios y ver nuevamente esta grabación. ¿Quiere Rafael, la página? el próximo libro? ¿Cuál es el próximo libro? Primero, Rosabel, ¿nos puede repetir la página para que las personas puedan entrar y dejar los comentarios? Centro Colombo Americano. Pueden ingresar por @ColomboBNC. Gracias. Y nuestra próxima tertulia es el 14 de octubre. Rafael, el libro. Es un libro que también, con este libro que quiero rendir homenaje a las escritoras en Santander. He seleccionado y me parece oportuno, como en cada semestre, traer la voz de una escritora. En este caso es de Yolanda Reyes. Ella es santandereana. Y el libro es también interesante. Qué raro que me llame Federico. Entonces, es la invitación a leerlo o releerlo si ya tuvieron la oportunidad y a estar atentos a nuestra próxima reunión o conversatorio o tertulia, como gusten. Lo importante es estar en comunicación. Gracias. Conversatorio de la tertulia. En vivo podría ser. Rafael, muy amable. Elena, buena tarde. Muchísimas gracias para todos por haber participado y esperamos vernos entonces el 14 de octubre. Y a Diego, que está tras bambalinas, y a todas las personas que colaboran con este conversatorio. Muy amables, feliz tarde. Gracias. Gracias a todos, gracias Rafael, gracias Rosabel, gracias Diego.